la exposición del tema 3 sobre contenidos de educación física con el último apartado que está referido al acondicionamiento físico y el enfoque de salud. Podemos hablar de dos grandes dimensiones o apartados en este contenido, como es por un lado el contenido en acondicionamiento físico, cuyo objetivo es el desarrollo de la condición física de una manera no específica, obviamente. No estamos trabajando aquí en un aspecto de rendimiento ni de entrenamiento deportivo. Y por otro lado, el enfoque basado en la salud, que tiene dos metas prioritarias. Una mejora de la condición física de una manera general y por otro, la instalación de unos hábitos saludables referidos a la actividad física. Bien, con respecto a las capacidades físicas básicas, podemos hablar de 4. La fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la resistencia. La fuerza es la capacidad para generar esa tensión muscular que nos permite desplazarnos, desplazar objetos, sujetarlos, etc. Hay distintos tipos en función de la tensión que se genere o si el músculo se alarga o se concentra. También podemos hablar de la resistencia como otra capacidad física básica, que es esa capacidad para soportar un esfuerzo durante un gran tiempo. Dentro de la resistencia podríamos hablar de dos tipos, una resistencia aeróbica de baja intensidad, de media baja intensidad y que se puede prolongar durante mucho tiempo, y una resistencia anaeróbica que suele comentarse que se desarrolla en ausencia de oxígeno, aunque esto no es del todo cierto, y se emplea en intensidades altas y esfuerzos de muy poca duración. Con respecto a la flexibilidad, es la capacidad para realizar un movimiento con una gran amplitud y depende de dos factores, por un lado de la elasticidad que tenga el músculo para estirarse y por otro de la movilidad articular, la capacidad de los huesos de moverse entre sí. Podríamos hablar de una flexibilidad estática, que sería el ejemplo clásico de los estiramientos, o dinámica cuando lo realizamos con desplazamientos. Y podríamos hablar de una flexibilidad activa cuando alguien nos ayuda a estirarnos, o pasiva cuando lo hacemos nosotros de manera individual. También podríamos hablar de la velocidad como aquella capacidad para realizar un desplazamiento o un movimiento, mejor dicho, en el menor tiempo posible. Podríamos hablar de una velocidad gestual cuando no hay desplazamiento, una velocidad de reacción, es decir, cuando respondemos ante un estímulo en muy poco tiempo, o la velocidad de desplazamiento, que como todos bien sabemos es aquella capacidad de superar una distancia en un corto intervalo de tiempo. Bien, con respecto a la evolución de las capacidades físicas, hay que decir que la fuerza en general en primaria tiene un aumento lento y que realmente el aumento significativo viene siendo en lo que es la preadolescencia y adolescencia, sobre todo en los chicos por la segregación hormonal y en concreto la testosterona. Con respecto a la resistencia, en torno a los 9, entre los 8 y los 9, incluso hasta los 10 años, hay un aumento grande de la resistencia porque hay una descompensación. En el sentido, el corazón aumenta mucho de tamaño, sin embargo el cuerpo no. Y esto provoca que el alumno de estas edades pueda soportar intensidades durante bastante tiempo. Con respecto a la velocidad, también hay un incremento paulatino en toda la primaria. Y es verdad que en las primeras edades, en torno a los 6-9 años, hay un incremento mayor con respecto al resto. Y la flexibilidad, al contrario que las otras capacidades, no evoluciona, sino todo lo contrario, involuciona. Se va perdiendo esa capacidad de movilidad de las palancas articulares, siempre y cuando no se haga un ejercicio específico. Se puede mantener ese nivel si hay un ejercicio, si hay un trabajo continuado de flexibilidad. Bien, uno de los aspectos interesantes y necesarios que se tienen que trabajar a nivel didáctico en la educación primaria es el calentamiento. El alumnado tiene que saber realizar un calentamiento. ¿Por qué?
Pues porque aumenta el rendimiento, evita lesiones, además ayuda a concentrarse en la actividad. Podríamos hablar de una fase general y una fase específica, aunque la parte específica se trataría en secundaria. ¿Cómo podemos trabajar esta fase general primaria? Pues a través de una carrera suave, una movilidad articular y unos estiramientos sencillos. Lo recomendable para trabajar el calentamiento es realizarlo a partir de quinto y sexto de primaria, es decir, el tercer ciclo. En los primeros ciclos no se trabaja un calentamiento clásico de esta manera, sino se trabajan más juegos de animación y de activación, donde se pongan en juego pues, grandes palancas corporales, como pueden ser los juegos de persecución. Hay un enfoque tradicional del calentamiento basado en el rendimiento, en la búsqueda de la preparación física, incluso te pueden darse prácticas de riesgo, y un enfoque saludable que es todo lo contrario, entonces es un enfoque holístico, global, y se trata de adquirir hábitos saludables por parte del alumnado. Uno de los contenidos temáticos que tenemos que incluir en primaria es la educación postural a través de la interiorización de los movimientos corporales y de la asimilación de posturas corporales correctas e incorrectas, bien sean a través de estar sentados en el aula o del uso de distintas mochilas. Así como también levantar y depositar objetos en el suelo. Bien, algunas consideraciones pedagógicas con respecto al acondicionamiento físico y la salud es que se tiene que trabajar siempre de manera integrada. Recuerden que no estamos con un objetivo de rendimiento y también pues bueno, hay que hacer un trabajo específico de vuelta a la calma, sobre todo en los últimos cursos, quinto y sexto. También es importante que el alumnado vaya adquiriendo esos hábitos higiénicos y de salud para que los vaya interiorizando y vaya desarrollándolos tanto en la educación formal como en la no formal. Ahora bien, ¿cómo se diseñan las tareas desde un punto de vista del acondicionamiento físico? Siempre habrá que tomar como referencia habilidad motriz y en este caso lo que tendríamos es que hacer es intensificar esas actividades en función de aumentar el número de repeticiones, aumentar las distancias o el tiempo. Es decir, jugaríamos con los elementos estructurales del juego de la tarea para provocar, para aumentar o disminuir la intensidad. Sí que es importante que dentro de las tareas haya una toma de conciencia de cuál es la capacidad física predominante, puesto que evidentemente todas van a entrar en juego. De esta manera estaremos hablando de juegos enfocados prioritariamente a la fuerza, juegos enfocados prioritariamente a la resistencia, prioritariamente a la flexibilidad o prioritariamente a la velocidad. Muy bien, y con esto acabamos también el tema de acondicionamiento físico, acabamos la parte de contenido y por tanto acabamos el tema 3.